La naturaleza, en su forma más cruda y primitiva, ha sido testigo de innumerables encuentros entre el hombre y los animales. Los cazadores, que generalmente buscan imponerse sobre las criaturas que acechan en los rincones más salvajes del mundo, a menudo ignoran el hecho de que pueden convertirse en presas en cualquier momento. Los animales, lejos de ser meros objetivos de caza, poseen una feroz determinación por sobrevivir y en ocasiones la balanza se inclina a su favor. Hoy exploraremos 3 historias escalofriantes donde los cazadores no solo fueron desbordados por la naturaleza, sino que, en un giro de ironía y justicia, fueron cazados por las mismas criaturas que intentaron dominar. Los hermanos Tyne y Wyatt Brooks crecieron bajo la tutela de su padre, un hombre que los introdujo a la vida salvaje desde temprana edad. A medida de que el tiempo pasaba, su conocimiento del bosque se profundizaba, su habilidad para cazar se volvía casi innata y su vínculo con la naturaleza un lazo indescriptible que solo aquellos que han pasado sus vidas al aire libre pueden entender. Eran expertos en rastrear huellas, analizar el terreno y saber cuándo y cómo lanzar un disparo certero. La caza no era solo una actividad para ellos, era un modo de vida, un ritual ancestral transmitido de generación en generación. Desde que tenían 15 años, los hermanos se enfrentaron por primera vez al reto de cazar un ciervo. Aquel día, el orgullo y la satisfacción de haber logrado su primera captura les otorgaron la sensación de haber alcanzado la madurez. A los 21 años, a pesar de los estudios y trabajos que ya les exigía la vida adulta, nunca dejaron que sus fines de semana se vieran privados de una cacería, buscando refugio en los bosques que tanto amaban. Pero el 23 de marzo de 2024, algo cambió en esa quietud que tanto conocían. El padre, debido a compromisos laborales, no pudo acompañarlos. Esta vez, el destino se encargaría de poner a prueba su resistencia. Sin la guía experimentada de su figura paterna, en la fría madrugada, el suelo del bosque estaba cubierto por una capa de nieve, y solo los animales más resistentes se atrevían a vagar por esos senderos. Con la preparación habitual, los hermanos montaron su campamento y tras unas horas de caza, su esfuerzo se vio recompensado con un jabalí y 3 astas impresionantes. Los primeros pasos de la tarde los encontraron procesando su trofeo, ajenos a los presagios que la naturaleza había decidido esconder entre las sombras. Sin embargo, como suele ocurrir con los grandes predadores, la noche trajo consigo un cambio inesperado. El aroma de la carne fresca que habían dejado atrás atrajo a varios animales del bosque, y entre ellos uno particularmente sigiloso, un puma. Al principio, el felino se mantuvo a distancia, observando desde las sombras, pero el cauteloso comportamiento de la bestia pasó desapercibido para los hermanos. Lo que parecía una noche tranquila, pronto se tornó en una trampa mortal. Al caer la madrugada, Wyatt salió de la tienda para atender una necesidad básica, sin sospechar que la naturaleza estaba preparándole un cruel destino. Al salir, no vio al puma acercarse sigilosamente, y en un abrir y cerrar de ojos el ataque fue inminente. El puma, con su fuerza y agilidad, se lanzó sobre Wyatt con una ferocidad indescriptible. El hermano logró zafarse, pero las heridas fueron devastadoras. Su rostro quedó irreconocible y el daño a su ojo derecho fue tan grave que los médicos temieron por su pérdida total. Pero lo que sigue es una historia de sacrificio y valentía. Tyne, al ver a su hermano gravemente herido y sin poder defenderse, no dudó ni un segundo en lanzarse al rescate. Con coraje desmesurado, luchó por salvar a Wyatt, enfrentándose al puma con una determinación feroz. Sin embargo, esa lucha heroica le costó la vida. El sacrificio de Tyne quedó grabado en la memoria de su hermano, quien no solo quedó marcado por sus heridas físicas, sino también por el profundo dolor de perder a su compañero de vida y caza. Este incidente no solo nos recuerda la ferocidad de los grandes depredadores, sino que también refleja la implacable lucha por la supervivencia en la naturaleza.
Los hermanos aprendieron en el peor de los sentidos que el reino animal no muestra piedad y que a veces, en este juego entre cazadores y presas, no siempre es el hombre quien sale victorioso. Chris, un hombre que había hecho de la naturaleza su hogar, vivía una vida aislada pero plena. En febrero de 1939, después de muchos años de experiencia como trampero, Chris decidió mudarse a la remota isla Príncipe de Gales, una zona conocida por su belleza salvaje y su desolación. En esa isla construyó una pequeña cabaña, un refugio modesto pero acogedor, rodeado de la vastedad de la naturaleza. Cada día se adentraba en los bosques cercanos, revisando sus trampas y cazando animales, sin prisa, viviendo al ritmo de las estaciones. La soledad nunca le pareció una carga, sino una liberación. Encontraba consuelo en la quietud, en el silencio profundo que solo la naturaleza puede ofrecer. No necesitaba más compañía que el viento que acariciaba su rostro o el crujir de las ramas bajo el peso de la nieve. Su vida era un constante desafío de adaptación, un juego de supervivencia en el que solo la astucia y el respeto por el entorno determinaban el resultado. La relación de Chris con la naturaleza era de un profundo respeto, pero también de una cierta confianza. Sabía que la vida en esos parajes implacables podría ser tan peligrosa como hermosa. Sin embargo, estaba preparado para todo. Había enfrentado tormentas, frío extremo y la constante amenaza de los depredadores salvajes, pero nada lo había detenido. En su mente, nada podría ser peor que perder la conexión con esa tierra salvaje. El 2 de marzo de 1939, como tantas veces antes, se levantó temprano para revisar sus trampas, sabiendo que el día podría ser otro de los que le ofrecían una caza exitosa, un día más de supervivencia. Sin embargo, esa sería su última salida. La desaparición de Chris al principio no causó gran alarma. Era común que, durante días, el trampero estuviera fuera de su cabaña, pero con el paso de las semanas, sus amigos comenzaron a preocuparse. Chris no solía ser de aquellos que se perdían en el vasto paisaje sin dejar alguna señal. La preocupación fue creciendo a medida que los días se convertían en semanas y cuando la primavera comenzó a mostrar sus primeros signos, ya no era posible ignorar que algo no estaba bien. En octubre de ese mismo año, Wade Silfreich, un ex guardabosques y viejo amigo de Chris, decidió organizar una expedición para encontrar respuestas. La cabaña de Chris fue su primer punto de partida, pero allí no encontraron pistas claras. La sensación de incertidumbre era insoportable. La naturaleza parecía haberse tragado a Chris sin dejar rastro. Lo que ocurrió ese fatídico día de marzo no solo fue revelado más tarde, a través de una investigación que, como un rompecabezas de piezas dispersas, fue ensamblando lentamente los detalles de lo que sucedió. Se supo que, mientras revisaba las trampas cerca del río Thorn, Chris había avistado una figura solitaria en la distancia. Al principio pensó que era un lobo solitario, pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. La figura no era única, sino parte de algo mucho más grande. En un abrir y cerrar de ojos, una manada de lobos apareció, rodeando a Chris de manera implacable. Sin opciones, él intentó escapar hacia un lago congelado cercano, con la esperanza de que el hielo resistente le permitiera evadir a sus agresores. Sin embargo, los lobos, con su astucia y rapidez, lo alcanzaron antes de que pudiera atravesar la superficie helada. En un último acto desesperado por salvar su vida, Chris se subió a un árbol con la esperanza de poner distancia entre él y los animales. Pero los lobos, con su incansable instinto de caza, no le dieron tregua. Aunque el árbol le ofreció un respiro momentáneo, los lobos no dudaron en derribarlo. Con su cuchillo en mano, Chris luchó con todas sus fuerzas, intentando defenderse, pero la ferocidad de la manada fue demasiado. El sonido de la lucha resonó en el frío del bosque, pero fue en vano. Chris no logró sobrevivir. Los lobos, al igual que lo hacen con cualquier presa, lo devoraron.
Así, la vida de un hombre que había dominado los trucos de la supervivencia en la naturaleza fue arrancada por los mismos instintos que él había aprendido a respetar. La búsqueda de su cuerpo, que comenzó en octubre, duró semanas. Finalmente, en noviembre, los rastreadores encontraron fragmentos de huesos, ropa desgarrada y, lo más impactante, un cuchillo cubierto de marcas de mordeduras de lobo. También hallaron el revólver de Chris, inutilizado por una falla en el resorte. El análisis de la escena reveló que, probablemente, Chris había utilizado su cuchillo en un intento desesperado por defenderse, pero desafortunadamente, eso no fue suficiente para repeler la furia de los lobos. El revólver, que podría haber sido su última línea de defensa, no funcionó, dejándolo vulnerado ante los atacantes. Esa escena aterradora dejó claro que, en la naturaleza salvaje, las armas humanas no siempre son suficientes. La tragedia de Chris no fue solo una historia de un hombre perdido, sino también una lección dolorosa para todos los que viven al filo de la naturaleza. La historia de su muerte se convirtió en un recordatorio de que, en el mundo salvaje, la jerarquía no siempre favorece a los humanos. La historia de Chris es un testimonio del hecho de que, aunque el ser humano tiene una capacidad notable para adaptarse, no siempre puede someter a la naturaleza a su voluntad. En el reino salvaje, la supervivencia no es un derecho, sino un desafío constante, donde incluso el cazador más experimentado puede convertirse en la presa. La tragedia también dejó una huella profunda en la comunidad de tramperos y cazadores. La lección fue clara: nunca subestimen a los depredadores que habitan esos vastos paisajes. Los lobos, como todos los animales salvajes, actúan por instinto, sin maldad, solo por la necesidad de sobrevivir. Chris había sido un hombre valiente, un experto en su campo, pero incluso él no puede escapar del poder imparable de la naturaleza. Su historia es la de un hombre que se enfrentó a la furia de los lobos y lamentablemente se convirtió en parte de su casa. Es un recordatorio de que en la naturaleza la lucha por la vida es feroz y despiadada, y no siempre el hombre tiene la última palabra. La historia de Chris, al igual que la de otros hombres que han sucumbido ante las fuerzas de la naturaleza, subraya una verdad fundamental. En la lucha entre el ser humano y la naturaleza tiene la última palabra. Y a veces, el cazador más hábil, el que ha aprendido a respetar los ritmos de la vida salvaje, puede ser el primero en caer. Sin duda alguna, estas historias nos muestran un lado oscuro y aterrador de la caza, donde los cazadores se ven atrapados en una lucha por sobrevivir, no contra la naturaleza, sino contra las mismas criaturas que alguna vez pensaron dominar. En cada rincón del mundo, la naturaleza se defiende y en ocasiones la venganza se convierte en el último acto de justicia. Lo que parecía ser una simple expedición se convirtió en una lección de respeto, de la necesidad de entender que, a veces, la supervivencia no depende de ser el más fuerte, sino de saber cuándo retirarse. Así es la ley de la naturaleza, sin piedad ni compasión. Un recordatorio de que, en este vasto y salvaje mundo, todos somos vulnerables. Pero bueno, cuéntanos qué opinas, que te leeremos en los comentarios. Y recuerda, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima.